Perfecto, ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que se conectan a este su programa, Otra Mirada aquí en el Ecuador Today, donde no nos cansamos de insistir, tratamos de dar una mirada diferente, con actores también que pues tienen posturas distintas a la que vemos en los medios de comunicación, asombrados en estos últimos días, semanas, que nuestros medios de comunicación, que sin duda también tienen nuestros impuestos, pues prácticamente se han vuelto unos comunicadores directos de las políticas del gobierno, encubridores también podríamos decir de lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos y ecuatorianas, respaldando quizás a un gobierno que ha tenido ya un claro no por parte de los ecuatorianos, ecuatorianas en esta consulta que nos ha llamado el señor presidente de la República. Y bueno, hoy estamos con un invitado muy especial precisamente para comentar cuál es la situación que estamos viviendo, conversar un poco de la coyuntura política, sí, pero también pensando en salidas, ya que vemos que las instituciones, sí, los caminos, vamos a decir, democráticos que la Constitución nos garantiza, pues no están teniendo la celeridad que esperaríamos los ecuatorianos, ¿sí? Vamos a conversar con Edgar Isch, sí, docente de la Universidad Central del Ecuador, investigador, consultor de varios organismos internacionales, también aquí en el Ecuador, es articulista de varias publicaciones relacionadas principalmente con educación, derechos de la niñez, ecología política, recursos hídricos, es activista por los derechos económicos, sociales y ambiente en el Ecuador y ha ejercido funciones como ministro del ambiente en nuestro país. Y bueno, no es por tenerlo aquí a Edgar, pero sin duda, no solamente ante mi consideración, sino creo yo consideración de varios, Edgar, quizás el mejor ministro de ambiente que hemos tenido, Muchas sí, gracias. por las políticas que se intentaron plantear, ¿no? Que muchas se hicieron y por la defensa que se ha hecho del ambiente y pues de las reservas ecológicas de nuestro país. Así que felicitaciones por eso y bueno, qué bueno tenerlo aquí, Edgar, para Gracias. conversar sobre esta situación. Primero, Edgar, ¿cómo ve la situación del gobierno? En su análisis, ¿cómo tenemos un presidente de la República que precisamente llegando con la bandera de la no corrupción, de que, bueno, precisamente porque soy un banquero, no voy a entrar en actos delictivos tan graves como los que estamos viendo, precisamente ese es el mayor mal del gobierno. ¿Cómo entender esto, estimado Edgar, poniendo no solamente a su gobierno, ¿sí?, sino poniendo a todo el país en una crisis que diríamos innecesaria con la situación que ahora los ecuatorianos y ecuatorianas nos estamos enfrentando? Buenos días, Edgar. Muy buenos días. Agradecerles en primer lugar la invitación. Es un gusto estar aquí. Y muchísimas gracias también por la opinión que transmitía sobre nuestro periodo en el ministerio, asumiendo que ello, por supuesto, no corresponde a una persona, correspondió a un equipo que tenía una claridad ideológica, política, temática y que estaba y está realmente comprometido con lo que significa la defensa de la madre tierra, del ambiente sano, libre de contaminación, que es un derecho humano simultáneamente. Así Sobre el es. otro, creo que hay una frase de Einstein que muchas veces se repite y que pudo haberla dicho muchas otras personas muy inteligentes. Si seguimos haciendo lo mismo, es imposible esperar que las cosas cambien. ¿Y por qué cojo esto? Porque si seguimos con Lazo, las cosas no van a cambiar, o al menos no van a cambiar para mejor. Ya tenemos tiempo suficiente para ver que Lazo ha significado daño económico, daño social, daño político. Estamos en un momento, tal vez de los peores de nuestra historia, de ausencia institucional, por un lado, de que la institución que queda es una institución que la gente la identifica con la corrupción, no con la eficiencia, y de agravamiento de todos los problemas, incluyendo aquel que el gobierno ha cogido como motivo fundamental, el de la lucha contra la violencia del crimen organizado. Ninguna solución. Estados de emergencia que no cambian nada. Y por último, narcogenerales que no son enjuiciados, pero que comienzan a ser conocidos públicamente, ligados también a la máxima autoridad. ¿Qué podemos esperar de un gobierno así entonces? En el fondo, creo yo que únicamente el agravamiento
producto de las condiciones negativas en las que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Con Lazo no hay salida. Si queremos hablar de salida de la crisis, esta empieza con la salida de Lazo, pero tampoco solo con la salida de Lazo, porque no es un problema de un individuo, es un problema de un sistema, es un problema de unas formas corporativas en los cuales sectores de las clases dominantes, empresarios, banqueros, etcétera, han manejado el poder. Y aquí otra lección que tenemos que aprender definitivamente. En las elecciones había gente que decía, votemos por Lazo porque como es banquero ya tiene mucha plata y no ha de querer robar. Exacto. Eso se dijo antes también con otros. No, mientras más tienen, más quieren. Porque esa es la lógica del sistema, es la lógica de una clase social que busca apropiarse de todo y para hacerlo tiene que quitar a los demás. De tal manera que cuando nos dicen estas habilidades de Lazo en el mercado, en el banco, etcétera, sí, son habilidades, pero para beneficio individual, beneficio familiar, beneficio de lucro, que no están, como vamos verificando todo el tiempo, desligadas de la corrupción y que finalmente lo que significa es acrecentar la brecha entre ricos y pobres. Esa es su gran habilidad. Eso es lo que el neoliberalismo consigue aquí y en el resto del mundo, que haya pocas personas con miles y miles de millones, pero haya millones y millones que no tienen nada o casi nada. Esto Pero, lo estamos viendo en el Ecuador. y cuando Edgar nos menciona que no es una cuestión de que salga Lazo, pero decimos, bueno, de alguna manera el hecho de que existe este juicio político que esperamos que la Asamblea lo enfrente, lo haga, consiga los votos, no sea un nuevo show como el que ya nos lo hicieron meses atrás, ¿sí? Yo diría de alguna forma sería un golpe a ese mismo modelo, o sea, si bien no es solo la salida de Lazo, pero es necesario dar un paso, o sea, porque en este momento necesitamos una respuesta. Que Lazo se quede en el gobierno sería prácticamente justificar todos estos actos de corrupción, delictivos, que ni siquiera salen por las mismas vías institucionales. Tenemos que esperar, ¿no?, a que sean los otros medios de comunicación, ¿no?, que, bueno, veremos también cuáles, qué están atrás apoyando estos medios de comunicación para que salga ese tipo de información tan grave, ¿no?, vinculando a generales, vinculando a altos funcionarios de la policía, vinculando a la misma familia del presidente. Y ahí quizás ligarlo. El mismo modelo, la estructura que vive el Ecuador, la estructura de poder, pues no solamente tiene una línea oligárquica, quizás son varios grupos oligárquicos que en este momento también están disputándose ese poder. Entonces, el hecho de que salga Lazo, de alguna manera, pues, vamos a decir, mueve esa misma estructura. Y yo diría, ¿qué vendría después? ¿Cómo podríamos hacer para que esa estructura no se mantenga, Edgar? El punto mínimo, efectivamente, de una acción social popular, de una acción que espera que comiencen a cambiar las cosas, es que salga Lazo. Es el punto mínimo. ¿Por qué no se camina rápido en la asamblea en torno a eso? Precisamente por los intereses de ciertos grupos. Hay que recordar que cuando Lazo empezó, se anunció que firmado había un convenio con Correa y con Nebot, un convenio de gobernabilidad, porque este pueblo es ingobernable, y digo yo felizmente es ingobernable, es rebelde, es insistente en sus derechos. Pero desde arriba dicen es ingobernable, hay que ponerle en orden, y entonces firmaron un acuerdo de gobernabilidad. Esos mismos sectores, obviamente hoy están discutiendo y viendo qué hacer frente al juicio. Se habla, por ejemplo, con elementos de análisis válido, que los socialcristianos quieren que se vaya Lazo para que quede el vicepresidente atado con ellos y tener un gobierno social cristiano en lo que queda del periodo. Que los correístas, y aquí siempre hay que hacer una diferencia entre el votante del correísmo con la alta cúpula encabezada en Bélgica, que ellos estarían negociando más bien la distribución de los cargos parlamentarios, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a una concepción distinta. Sacar a Lazo, pero como tú te señalabas adecuadamente, juzgando al sistema, no en abstracto. ¿Cómo el neoliberalismo ha sido impulsado en el Ecuador?
cómo esta gente negocia y maneja el poder a espaldas del pueblo ecuatoriano y de sus intereses. Juzgar esa realidad, ¿para qué? Para hacer todo un proceso de educación política que permita a la gente definirse mejor. Pero además, para ir más allá. Y el planteamiento en realidad debería ser que se vayan todos. Porque ¿quién está contento con esta asamblea? Seguramente solo los que están allá adentro. Pero el pueblo ecuatoriano, absolutamente nadie. Solo un Puede estar 6%. contento Tienen con un todo 6% esto. de aprobación. ¿Ah? Tienen un 6% de aprobación. Es niveles mucho más bajos que la asamblea anterior. Y creo que hasta más bajos que Lazo, que ya es el colmo, tener un nivel más bajo que el presidente Lazo. Entonces, tampoco es que el pueblo ecuatoriano puede poner en estas condiciones su confianza en esta asamblea. Y eso obliga a plantearnos la necesidad de un proceso tal que conduzca al adelantamiento de elecciones. Estamos hablando dentro de planos absolutamente constitucionales, porque el juicio a Lazo es constitucional. Eso no es desestabilizador en abstracto. Es un instrumento constitucional que permite que el pueblo ecuatoriano se exprese, igual que la otra exigencia, que implica que renuncien, que reconozcan su incapacidad, su falta de apoyo social, su crisis interna y que den paso, permitan dar paso a una recomposición de los organismos estatales tal y como es hoy urgente. Pero Edgar, en este momento, digo, Lazo no, vemos que no está en esa línea. Sus ministros, no hemos visto al ministro Cucalón salir al frente en defensa del presidente, lo mismo el señor Ordóñez, es decir, no estamos en una lógica de aceptar los errores, ni siquiera han aceptado la crisis que les provocó la última elección junto a su consulta popular. ¿Estamos en condiciones con los actores políticos institucionales que tenemos de poder avanzar en esa línea? ¿O qué podemos hacer desde la ciudadanía? Porque si estamos a esperas de que la Asamblea decida ese juicio político o en última que apliquen el 130 y que vayamos a la muerte cruzada, que aún pues podría ser otra posibilidad, o sea, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál podría ser el camino inmediato para que Lazo pues salga de la presidencia? Sobre lo primero, yo diría además cuando fingen aceptar algo como fue luego del resultado de la consulta popular en que el no ganó en las 8 preguntas, lo hacen de la manera más hipócrita, ¿no? Dijeron, sí, sí, entonces abramos el diálogo. Bueno, pero ¿qué pasó con el diálogo anterior? Los pueblos indígenas, con la CONAI a la cabeza, se supone que plantearon y que lograron discutir 329 puntos, que se concretaron 218 acuerdos según dice el gobierno, pero de esos apenas se han cumplido de alguna manera el 10%. Los pueblos indígenas siempre plantearon y los sectores populares han planteado, el diálogo tiene que ser con resultados, no una burla. Y por eso es que nadie fue al nuevo llamado a diálogo. Claro, El ¿quién? gobierno se quedó solo. Porque ¿quién puede creerle en algo que diga? ¿Cuál es su interés fundamental ahora, de ellos y de otros? Salvarse las espaldas frente a los graves acusaciones de corrupción. Para eso es preferible estar en el poder y no salir. Entonces van a luchar por quedarse allí. Es absolutamente lógico. Luego, la historia nuestra nos demuestra. No solo la nuestra, pero la nuestra nos demuestra directamente. Los cambios políticos, sociales, importantes, realmente importantes, son resultados de la lucha social. Las organizaciones de obreros, la UNE de los maestros, los indígenas, por supuesto, etcétera, etcétera, tendrán que movilizarse. Y tendrán que movilizarse no por el gusto de o el afán de, por autodefensa, porque si no nos movilizamos, las condiciones de vida van a empeorar todavía más. Porque si no nos movilizamos,
estas estructuras criminales metidas en todos los organismos centrales del Estado, porque decíamos narcogenerales, pero hasta el gobierno habla de los narcojueces y sabemos de los narcopresidentes o por lo menos de los presidentes delincuenciales que hemos tenido. Con todo eso, todo va a agravarse, a menos de que el pueblo diga hasta aquí, ya basta. Se lo ha hecho otras veces. Eso involucra una aplicación de democracia directa en función del derecho a la protesta, en función del derecho a la resistencia. Implica que el pueblo ecuatoriano asuma que tiene el derecho y la obligación de tomar decisiones contra esta oligarquía que trabaja para el Fondo Monetario, que trabaja por los intereses del gobierno norteamericano y que no tiene el más mínimo interés de resolver los problemas de nuestro pueblo. Claro. Económicamente vamos de mal en peor. Exacto. Tenemos incluso el tema este de la famosa medición que se hace de riesgo país, que no es muy válida, porque esa es una opinión de sectores oligárquicos adinerados. De bonos, ¿no? Que pues nos miden desde esa perspectiva. Pero digo, de todas maneras, el tema económico nos afecta mucho, es decir, entrar en una nueva situación de paro, vamos a de paro nacional como la que se vivió, bueno, el año pasado, quizás pondría en alerta muchos sectores, ¿no? Productivos, incluso a mismos sectores populares que viven, ¿no? De la producción diaria, pues. Yo diría, quizás pensando, ¿no? En este punto que sería el punto ya límite cuando la población tiene que salir a las calles y los ecuatorianos pues no han dejado ese punto que esté muy guardado como en otros países de la región. Hemos reaccionado, pero digo, antes de llegar a ese punto, hemos visto que la población también ratifica fuerzas políticas, Edgar, como el mismo Pachacuti, la misma Revolución Ciudadana, incluso otras fuerzas de izquierda, ¿no? Que han ganado municipios, han ganado incluso prefecturas. Entonces, lo que la población también le quiere decir a estas fuerzas políticas es, también confiamos en ustedes, ¿no? ¿No creería que también es un momento donde estas fuerzas políticas necesitan pensar en el país, en una unidad necesaria, por lo menos en 2, 3 puntos programáticos que nos permita salir de la crisis? Y si es así, ¿cuál sería ese camino, Edgar? Porque si unimos los votos, por lo menos de estas 2 fuerzas mayoritarias, pues ya tendríamos el juicio político, o en otro caso, pues también tendríamos el llamado a la muerte cruzada. Pero en uno y otro caso, se necesita que la población se manifieste. ¿Y cuál es la forma más visible, más notoria, más directa? Es en las calles. Las calles como, digamos así, el escenario de vida y el escenario de expresión social y política del pueblo ecuatoriano. Que se llegue o no a un nuevo levantamiento puede depender de muchas cosas. Y ahí podríamos utilizar estos ejemplos médicos, ¿no es cierto? El levantamiento puede ser como una inyección dolorosa, pero me va a curar. Mientras que el no levantamiento puede ser mantener con la enfermedad, alargarla y morir. A veces es necesario tomar ese tipo de camino. Pero por supuesto, no es el levantamiento por el levantamiento, es el levantamiento con organización. Las elecciones fueron un golpe a toda la derecha, socialcristianos golpeados, el gobierno golpeado, los sectores más racistas de Quito con su candidato creo que terminó cuarto para la alcaldía, etcétera, etcétera. En general, la derecha se fragmentó inclusive. Pero no hay que olvidar que cuando se trata de sus intereses de clase, de sus intereses corporativos, se juntarán sin problema contra el pueblo como lo han hecho en cualquier otro momento. Exacto, y podríamos llegar a una situación incluso como la del Perú, Edgar, ¿no? A pesar de la presión popular, a pesar de la gente en las calles, pues la señora Dina sigue en el poder, porque las fuerzas oligárquicas, el momento que intentan a toda costa defender, no les importa matar gente. Y eso ya lo hemos vivido también los ecuatorianos y no quisiéramos,
otro escenario de sangre, pues con nuestros, vamos a decir, con nuestros luchadores, con nuestras organizaciones que son quienes nos representan. Y ante eso yo sí insisto, ¿no? La necesidad de que estas fuerzas políticas asuman esa responsabilidad previa y pues nos den una salida institucional a la crisis que estamos viviendo. Y digo, tomando en cuenta incluso los resultados, porque usted dice, sí, necesitamos un empujón de la ciudadanía. El empujón ya lo dimos con la consulta popular, diciéndole no al gobierno, más del 70% en sus preguntas, y bueno, con una fuerza mayoritaria para el progresismo y la izquierda, que yo sí diría, Edgar, no sé si coincida conmigo, pero vemos a un progresismo, ¿no? De alguna manera con algunas críticas que se las han hecho, no públicamente, incluso algunos de ellos han reconocido, pero yo creo que es necesario que a ese progresismo se le tienda también la posibilidad de jalarse hacia la izquierda, porque lo que estamos viendo, y las últimas elecciones lo vimos, es que en el afán también de mantenerse en el escenario electoral, son más factibles de pactar con fuerzas más ligadas a la derecha, como son los socialcristianos, que con fuerzas más ligadas a su misma naturaleza política, vamos a decir. Estaríamos en un momento, Edgar, de por la crisis que estamos viviendo, desde la izquierda, presionar a los sectores más avanzados de este progresismo para poder pensar en un escenario, digo yo, quizás parecido al 2006, Edgar. Nuevamente, la presión fundamental tendrá que ser del pueblo y del pueblo en las calles. No es suficiente con haber ido dado el voto y golpeado a la derecha. Es necesario que eso se vuelva en organización, en movilización permanente, etcétera. Algo que nos ha pasado con incluso elementos del llamado progresismo, de un sector del llamado progresismo, es que nuestra población en el 2006 se identificaba claramente si era de derecha o de izquierda y perdió esa identificación. Tenemos que retomar a ello. ¿Cómo? Entre otras cosas, discutiendo, elaborando, planteando programas absolutamente claros. Y tenemos elementos en las propuestas, los 10 puntos de la CONAIE, en las propuestas del Frente Unitario de los Trabajadores, en las propuestas de sectores más específicos como maestros, estudiantes, vendedores informales, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para decirle a la gente, hay otra posibilidad de vida, hay otra posibilidad de relacionamiento. Si la derecha fácilmente se unifica. Tenemos que trabajar porque los sectores del centro a la izquierda también se unifiquen y no solo le hagan contrapeso, sino que van a ser superiores y van a tener capacidad de imponer elementos. En el levantamiento indígena popular de octubre, fue evidente que el gobierno tuvo que ceder una serie de cosas. Fue una victoria en los hechos, en propuestas, en políticas. Se suspendieron proyectos mineros, se suspendieron proyectos. Ahora, obviamente, el gobierno trata de burlar todo eso. ¿Pero por qué se dio? Porque la fuerza social, indígena y popular fue tan grande que el gobierno no tenía otra alternativa. Esa es la gran lección. Necesitamos una fuerza social organizada, movilizada, que logre efectivamente torcer el brazo a la derecha en los distintos escenarios del poder, pero a la derecha también como ejercicio económico real de explotación del trabajo ajeno en las propias grandes empresas, en las empresas mayores, en las empresas imperialistas. Sostener que el gobierno, cualquiera que sea, debería primero responder a los intereses del país, no del Fondo Monetario Internacional ni de otra nación. Esto es fundamental, porque vino acá, por ejemplo, la jefa del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, pero después estaba quejando y diciendo su preocupación y que no deberían permitir que el litio de algunos países de América Latina salga a otros lados que no sea Estados Unidos. Descaradamente un injerencismo total, una pretensión total. Un gobierno con dignidad, ni siquiera digo con de izquierda, un gobierno con dignidad debería decir a esas cosas no. Primero está
el pueblo de mi propio país. Ujú. Y la deuda quedará para otro momento. Y si necesito recursos, cogeré de la Reserva Monetaria Internacional la parte necesaria, porque ahora la están guardando como reserva para pagar y garantizar la deuda externa. Deuda externa que nunca llega realmente a ser de uso y beneficio popular, que son instrumentos mediante los cuales nos ponen otras condicionalidades y nos obligan a otras cosas. Nuevamente, queremos que cambie esto, con Lazo no podemos. Y sigue siendo planteada la necesidad de cambiar al gobierno. Como hemos dicho, no va a ser voluntario, no va a ser porque le da un ataque de conciencia social y de moral. No, va a ser por un pueblo en condiciones de impulsar esto y de obligarle a la propia asamblea y sus miembros a seguir el proceso constitucional mediante el juicio político, para el cual se entiende, hay todas las causales y hay además, se entiende que la votación es suficiente. ¿Con qué fuerzas políticas podríamos contar para ello? No, no estoy pensando solo a nivel electoral, pero digo, cuando vemos el movimiento, mencionaba usted, ¿no? El movimiento ecologista, el movimiento de mujeres, ¿no? La misma CONAIE, pero lo que hemos visto es que en los últimos dos levantamientos la fuerza que se posiciona es el movimiento indígena. ¿Estaríamos pensando en un liderazgo quizás de Leonidas Issa o que venga precisamente de estos sectores, o en quién está pensando Edgar? Yo creo que no es momento tanto de pensar en personas, pero sí en estas fuerzas. Sin duda, el movimiento indígena ha sido la fuerza central, ¿no es cierto? Hoy, la CONAIE hizo incluso una afirmación de avanzar hacia una reunión de algo que podría ser el poder popular, porque tampoco el movimiento indígena aislado es fuerza suficiente. Y necesitamos entonces a los trabajadores, trabajadores de la industria, de la empresa, del comercio, trabajadores de la educación, etcétera, etcétera. Y sumar a estos otros sectores la fuerza que ha ido adquiriendo el movimiento o movimientos feministas, como se quiera entender, pero la fuerza que ha ido adquiriendo en el país obliga ya no solo históricamente, sino como un hecho actual, entender que efectivamente la temática de las mujeres tiene que estar presente. Y la juventud con su preocupación de futuro, que les obliga a ser en este momento a aquellos que comprenden junto al campesino agraviado, junto al campesino desalojado, despojado, los jóvenes se convierten en los principales actores de un movimiento ecologista popular, ¿eh? Porque esto no es un asunto de ciencia realmente o solamente, es un asunto de acción popular. Y podemos continuar aquí. Y Y no ahí nos ya está olvidemos, hablando por Edgar, favor, no nos programa. olvidemos, déjame decir este dato, no nos olvidemos de los derechos de los niños y los adolescentes, niños, niñas, adolescentes, porque son uno de los sectores que están siendo más brutalmente agredidos por el sistema y por el gobierno. Con ellos se agrede a sus familias. Ellos deben ser también prioridad, que se expresen, que se manifiesten. Los estudiantes secundarios tienen sus organizaciones, etcétera, para que puedan efectivamente defender esos derechos sustanciales de niños, niñas y adolescentes. Decía Edgar que lo que usted está diciendo es necesario tener un programa, ¿sí? Un programa, ¿no es cierto?, que articule estas necesidades básicas de los ecuatorianos, no sé, y que quizás podríamos encabezar pensando incluso en temas, digo, ya de la cotidianidad, por ejemplo, en seguridad, Edgar. ¿Qué podríamos plantear? Un tema tan difícil, ¿cómo poder articular ahí soluciones básicas para la gente? Que ahora parece ser que ya, digo, la misma condición de pánico y miedo, sí, podría estar legitimando políticas derechistas, ¿no? Como las que hemos visto en El Salvador, hemos visto incluso el candidato que usted mencionaba, el candidato de la derecha, bueno, en esta ocasión amparado
por el Partido Socialista, ¿no? Un candidato que realmente pues asustaría, vamos a decir, pero que da soluciones en esa vía, ¿no? En una vía, vamos a decir, que no le da las certezas para salir de la crisis en una manera pues plural, humana, ¿no? ¿Qué podríamos decir ante la violencia? ¿Cómo poder aunar esfuerzos para salir de esta crisis? Primero tenemos una necesidad de fortalecer y contar de más medios como ustedes, donde la gente tenga acceso a la verdad. Porque lo Ujú, contrario, la desinformación sigue siendo el caldo de cultivo de las posiciones de extrema derecha. La extrema derecha se basa en la mentira, se basa en el mito, se basa en el engaño descarado, pero al mismo tiempo muy bien estructurado que llega a convencer a alguna. Lo del Salvador podría ser análisis para otro momento, pero no es deseable para nadie. El país con menos habitantes de América Latina con la cárcel más grande. ¿Significa que están bien? Yo no creo. ujú. Esa es una sola de las evidencias de que falla. ¿Qué es lo que falla el sistema? Y hay mucha gente en el Ecuador que ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. En términos, primero, de responder a las necesidades sociales de la gente para que alguna gente pobre no encuentre como única alternativa robarse el celular de la persona en la esquina, porque ya no tiene ni cómo comer. Primer elemento. Segundo, sancionar a los grandes rateros y exigir que devuelvan la plata, porque ahora resulta que salen de la cárcel y se van a disfrutar los millones mal habidos, eso lo sabemos. La gente se enoja, pero ellos no roban un celular en la esquina, robaron el equivalente a millones de celulares. Ujú, Y ujú, mientras no sean sancionados, se genera esta imagen de impunidad que promueve más delincuencia. Tercero, sancionar, perseguir a toda clase de autoridad que esté dentro de este sistema o lo beneficie, sean policías, militares, jueces, etcétera, etcétera. Pero romper los lazos de ese espíritu de cuerpo de protección mutua, que significa el espíritu de protección de la delincuencia. Veamos simplemente el caso del asesinato dentro de la escuela de policía y cómo hubo muchos policías que trataron de tapar, ocultar, defender al criminal, al asesino. Pero como esto tenemos muchos más. Ahora hay una denuncia de generales que buscaron tapar, defender al presidente de la República dejando de lado. Para eso necesitamos una vigilancia social ujú. que puede ser por distintas vías. Yo confiaría personalmente en esta estructura anticorrupción que se formó desde organizaciones sociales populares. ¿Para qué procure hacer una vigilancia social y una denuncia social? Porque lo contrario, en la asamblea de tales encontramos unos que denuncian a otros, otros que denuncian a unos, pero no todos denuncian a todos, porque cada quien defiende con espíritu de cuerpo a sus amigos y ataca a sus enemigos. Ujú, Esto ujú. también es fundamental. Hay que establecer este tipo de mecanismos desde el barrio. Que el barrio sepa qué hace el policía del barrio y pueda decir si está actuando bien o está actuando mal. Que con esa vigilancia, no persecución, pero con esa vigilancia apoyemos a los buenos elementos de la policía y pongamos de lado a aquellos que no deben ser. Claro, Edgar. Interesante tocar el tema, ¿no? Desde también la participación popular. Recuerdo esta política que hicieron en Medellín, muy interesante, cuando también estuvieron golpeados por el narcotráfico en los años 90. Y fue un pacto social interesante que inició también con las élites
económicas de esa ciudad. O sea, decían, no podemos perder pues nuestra ciudad. Y activaron todo un programa de reinserción de los niños y de los jóvenes a escuelas y colegios, becándoles, dándoles oportunidades para salir pues de las bandas en las que se encontraban. Medellín era en ese momento la ciudad más peligrosa del mundo y lograron salir. Hoy en día pues con las distancias que puede tener otras ciudades en Colombia, pero Medellín se ha convertido en un polo de desarrollo, ¿no? Vamos a decir, en la misma lógica, vamos a decir, neoliberal, pero de alguna forma tratando de escapar de estas diferencias tan grandes que estamos ya viviendo en el Ecuador. Es decir, es posible activar, ¿no? Desde el barrio, recuerdo, tuvieron una política lindísima de hablar de Medellín, la más educada, Medellín pacífica, ¿no? Involucrando a los sectores más populares. Pusieron bibliotecas en lugares impensables, ¿no? Llegaron con mayor vialidad, por ejemplo, un tema importante. Es decir, hubo un compromiso, ¿no? De los sectores, vamos a decir, de la clase económica de esa ciudad. ¿Esto sería posible pensar, no sé, en Guayaquil, ahora mismo en Quito, que ya vemos que hasta los secuestros express ya se han vuelto esperemos no decirlo, pero ya parece ser una nueva práctica, ¿no? De la delincuencia. Todas esas prácticas van creciendo en medida de que encuentran el terreno para crecer. Y el terreno para crecer suele decirse mucho la pobreza, pero ojo, cuidado, vayamos a creer que todo pobre es ladrón. No es cierto. Puede ser que alguien en caso de desesperación lo haga, etcétera, pero no es cierto. Y tenemos este otro elemento, experiencias internacionales que nos demuestran que es factible. Recuperar el espacio público. Tanto en Italia como en Argentina, por ejemplo, Francesco Tonucci planteaba hacer ciudades a la altura de los niños, para los niños. Y esto implicaba, por ejemplo, que los niños estudien en la escuela del barrio, tiene que haber escuela del barrio, que los padres de familia no tengan bus, sino que vayan caminando con los niños. Todos en condición de proteger a los niños, se redujo violencia, se redujo accidentes de tránsito, se redujo todo, porque se puso una prioridad social vital, la niñez. ¿Sí? Es otro ejemplo de cómo pueden funcionar las cosas. Cuando caía y estábamos en la lucha contra Gutiérrez, cerca de que caiga, recordemos que hubo un sector de derecha que se pronunció abiertamente contra él. Y uno de los argumentos que ellos usaban era, nosotros somos de la derecha decente, de la derecha que no roba, de la derecha que tiene principios, etc. Mucha gente que se pone negocios, sobre todo los negocios más chiquitos, medios, etc. Evidentemente que va a hacer lo que se pueda, si es que tiene un norte, si se siente con confianza, si siente un respaldo oficial, contra este chantaje que le llaman las vacunas, porque Claro, es claro. gente que quiere trabajar honradamente y que le imposibilitan ese trabajo honrado y que tiene que, sin querer, meterse en un círculo para apoyar a una gente corrupta. Entonces, O para defender la vida, Edgar, simplemente eso, porque si no pagan la simplemente eso. vacuna, pues o te secuestran o te matan, ¿no? O sea, no tienes de otra. Y mira, todas estas salidas que estamos hablando no implican mayor violencia estatal, no implican aumentar el número de penas que tal vez en algún caso pueda ser necesario, lo que sea. No es eso que le llaman el populismo penal, porque a la gente al principio dice, sí, sí, que ya se pudren en la cárcel. No resuelve. No En resuelven. Estados Unidos hay pena de muerte, hay cadenas perpetuas, hay gente a la que uno ni entiende porque incluso le dicen, usted está condenado por 3 cadenas perpetuas. ¿Se va a morir 3 veces? Ujú, ¿Pero eso ha reducido los crímenes en Estados Unidos? No, siguen en crecimiento y de los peores, ujú. además. Y no hay que olvidar que el narcotráfico es una industria. Y no hay que olvidar que en el propio Congreso de Estados Unidos algún momento discutieron el lavado de los narcodólares y la conclusión del Congreso norteamericano, del Senado, no me acuerdo en cuál de los dos niveles fue,
que principalmente los narcodólares se lavan en bancos norteamericanos. Lo reconocieron. Es esa industria, ¿cómo frenas? No puedes frenarle con medidas sencillas. Y aquí entra otra cosa. Con la marihuana yo estoy seguro que lo mejor que podemos hacer es legalizar como se hizo con el alcohol. La guerra contra los narcóticos la plantea Estados Unidos fuera de sus fronteras, no adentro, porque saben bien que esa guerra provoca esencialmente que gente inocente sea la que muera. Pero si tú le quitas del negocio al señor de la industria del narcotráfico, el- la violencia también se la está quitando. Ya Así es. nadie va a hacer eso. Podrían haber hecho algo distinto, por ejemplo, en la misma Colombia, ¿no? El Plan Colombia fue un fracaso, ¿no? Y años de guerra para nuestros vecinos y sin respuestas concretas. Ahora el presidente Petro quizás está pensando en en ese mismo análisis, ¿no? Pensando en quizás una posible legalización. Pero ese es el Incluso, tema, perdón, Edgar, que le corté. Otro tema quizás interesante que también se ha mencionado dentro de este posible programa es qué hacer con el tema ecológico, ¿no? Usted que es un experto en ese tema y que muchas veces, pues ese ha sido uno de los principales enfrentamientos que se tuvo con la línea del progresismo. Un país petrolero como nosotros, ¿no? Un país que de alguna manera vive de esos recursos. ¿Cómo podríamos plantear una explotación mucho más, vamos a decir, que cuide la naturaleza o una minería mucho más responsable? ¿Es posible hacerlo o qué política, qué línea deberíamos tener ahí, no sé, pues pensando en este programa de unidad? conmigo a veces hay gente que se enoja porque digo que la minería sí es responsable, la gran minería. Ujú. Responsable de guerras civiles, responsable de invasiones, responsables de muertes, responsables de destrucción ambiental. No son responsables en la defensa de la naturaleza y en la defensa de la vida. No es la lógica, ni tampoco son sostenibles en el sentido más amplio. Un proyecto minero para 25, 30 años y deja todo destruido. Aquí, en Canadá, en Estados Unidos y donde sea. ¿Sí? En Wisconsin, en Estados Unidos, elaboraron una ley interesante. Para que haya un nuevo emprendimiento minero, tenían que demostrar que en alguna parte del mundo una minera de ese tipo no causaba gran daño ambiental. Y que en alguna parte del mundo una minera de ese tipo no seguía causando gran daño después de cerrada. En Wisconsin no han vuelto a dar licencia a nadie porque no existe ningún ejemplo. Y Estados Unidos, no estoy hablando de un país como Claro. 25, 30 años. En el cóndor, por ejemplo. Dejemos a las poblaciones hacer ecoturismo. ¿Cuántos años va a durar eso? ¿Cuánta gente puede beneficiarse? El Claro. turismo además es conocido que es una especie de industria que reparte mejor los Ujú. beneficios desde el punto de vista social. Es para No sé. poner un solo ejemplo de que la defensa de la naturaleza es mucho mejor económicamente a lo largo del plazo y expandiéndose socialmente. Y como eso se puede poner muchos más. Claro, la minería va a dar más recursos inmediatos, cierto, pero además dentro de una lógica extractivista que significa que nosotros sacamos materia prima con poco o ningún procesamiento para exportarla. Ni siquiera sabemos cuánto realmente se exporta. El BID acaba de sacar un estudio y resulta que el Ecuador exporta más oro que lo que dicen las estadísticas oficiales. Sí, sí. ¿Cómo es posible eso? ¿De dónde? Ah, es que la minera ilegal. Sí, pero es que la minera ilegal ha sido autorizada. Y pasa lo mismo que con las drogas, ¿no? Cuando encuentran un sitio de minería ilegal o cuando encuentran toneladas de droga, resulta que los delincuentes nunca están presentes, Ujú. ¿no? Entonces, claro, encontramos la maquinaria. ¿Y quién usaba la maquinaria? ¿Quién financió la maquinaria? ¿Dónde están sus sanciones? Eso no sucede. Entonces aquí lo que se ha hecho es aprovechar la llamada minería ilegal para, en realidad, dar camino a una legalización que no garantiza social, económicamente, absolutamente nada. Ahí están los ingresos que nos vienen de la cordillera del Cóndor, que son ridículos frente a los que se está sacando.
con condiciones que la empresa ni siquiera tiene que decirnos más que cuánto cobre estima sale en unos lodos, en unos conglomerados de cobre, pero no nos dice cuánto oro, cuánta plata, cuánto uranio podría estar obteniendo de allí. Entonces, no se necesita en realidad cálculos matemáticos demasiado complejos para darnos cuenta que para el país, para su presente y para su futuro, lo mejor es proteger la naturaleza. Pongamos otro ejemplo. Desarrollemos agroecología. Primero, hay evidencias en el mundo de que hay formas agroecológicas de mayor grado de productividad que la industrial. Ya hay evidencias, datos certeros, incluyendo en el Ecuador en determinados aspectos. Primer aspecto, pero dejemos de usar tanto químico. Ahí vamos a tener otro ahorro, el de salud, de gente que se contamina cuando se está alimentando, de gente que necesita ir al hospital, que muere cuando todavía tiene una edad productiva útil, ¿sí? O que tiene que pedir permiso en su trabajo para irse a hacer atender. Si nos alimentamos de manera sana, solo ahí tenemos un enorme ahorro. Así es. Entonces, mira, no es un asunto poético, no más producción petrolera en nuevos pozos. Ah, que ya tenemos pozos abiertos, bueno, saquemos de esos. Tratemos de sacarlo de la manera más racional posible. Pero que no nos digan que el problema es tecnológico, porque no lo es. La llamada tecnología de punta, yo puedo utilizarla para curar un cáncer en un hospital o puedo utilizarla para hacer una bomba atómica. La tecnología de punta petrolera, minera, etcétera, tiene un objetivo, sacar más a más bajo costo y más rápidamente, no la protección ambiental, sino que nos digan dónde está la tecnología para acabar con las alrededor de 1000 piscinas tóxicas, de residuos tóxicos que nos habría dejado Texaco en la Amazonía. ¿Dónde está esa tecnología? ¿Dónde está la tecnología para recuperar una especie que desaparece? Y ojo, en esa especie puede estar la cura a un montón de enfermedades, en esa especie puede estar el círculo, etc. No hay garantía de que la tecnología de punta sea mejor. Es más, en petróleo, las dos tecnologías más contaminantes son las de punta. La tecnología de fracking, que todavía no la tenemos acá, aunque algunos ya han mencionado traerlas, y también la tecnología de arenas bituminosas, que son las peores que puedan existir, pero son efectivamente las tecnologías de punta con las que se puede sacar petróleo donde antes no se podía. Qué Entonces, interesante, Edgar, lo que menciona esto, porque, claro, si bien es un punto en el cual no se coincidía, por ejemplo, con el gobierno, vamos a decir, al final los conflictos que hubo, ¿no?, entre la Revolución Ciudadana, el movimiento indígena, era precisamente en este punto, y vemos que las justificaciones, pues, son reales. Habrá que pensar en ese programa que nos dé a los ecuatorianos, y digo, incluso ya pensando en sentidos de humanidad, pues garantías de la vida, y creo que este puede ser el camino. Otro punto es pensar lo que ustedes mencionaban al inicio de la entrevista, cómo enfrentar a la oligarquía del país, porque lo que hemos visto es que el mismo proceso de dominación, sí, histórico, no ha tenido mayores cambios, o sea, siguen lucrando. Tenemos un sector de la banca que realmente no ha podido, no hemos podido, vamos a decir, ponerle un alto, ¿no? Y más aún ahora, vamos viendo que prácticamente dependemos de dos familias banqueras, ¿no? Unos en Quito, otros en Guayaquil, y que a partir de esas alianzas, pues se genera la política no económica. Y los actores políticos van a depender o de aliarse con unos o de aliarse con otros, que es lo que estamos viendo con las apuestas de los socialcristianos, por ejemplo. ¿Cómo hacerle, Edgar, para ir acabando con ese modelo oligárquico que aún sigue, pues, dando línea en nuestro país? voy a empezar con una expresión radical, pero que estoy convencida que es verídica, con el gobierno popular, con el gobierno que unifique a los pobres, etcétera. No va a ser esto el día de mañana, entonces, ¿qué hacemos? Veamos, ¿cómo se conquistaron las 8 horas? Con lucha. ¿Cómo se conquistó que las mujeres ganen igual por un igual trabajo, que no se cumple?
En la entidad pública sí, pero en la privada no se cumple adecuadamente con lucha. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tener claridad de nuestros derechos, incluso de los derechos constitucionales que la Constitución establece, unificarnos en torno a los derechos, superando otras diferencias que podamos tener y planteándonos luchas de los distintos sectores. Es una vergüenza para el Ecuador que hayamos tenido hasta hace poquito el caso, si no me equivoco, es Furukawa, de una esclavitud. Lo pronuncié bien. Gracias. Gracias. Esclavitud moderna, Así es. esclavos en el siglo XXI, en el Ecuador. ¿Cómo es que suceden ese tipo de cosas y las aceptamos y las vivimos? Aquí viene un problema, que es cómo entonces elevamos la conciencia social, la conciencia política de nuestro pueblo. Decíamos, una necesidad, medios de comunicación. Otra necesidad, acciones sociales de formación popular, de formación política. Tercera necesidad, organización desde lo chiquito hasta la organización más global, más general que pueda reunirnos. Cuarta necesidad, luchar y aprender de la lucha, discutir qué es lo que logramos, por qué lo logramos, qué es lo que pasó, incluyendo la lucha electoral. ¿Por qué es que esta vez se le logró ganar al gobierno en esa consulta tan tramposa, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos permitió eso? Para que socialmente vayamos aprendiendo. Quinta, juntar a todos los sectores para entendernos. No se trata de que los indígenas peleen por un lado, los obreros por otro, etcétera, etcétera. Juntarnos y entendernos y vamos a encontrar que las luchas son muy cercanas, que las luchas nos hermanan, que estamos peleando por los mismos derechos contra los mismos contradictores que se han burlado y que han violado los derechos de manera permanente. Esto y otras cosas sigue siendo el viejo principio de conciencia, unidad y lucha el que nos puede permitir más adelante conquistar un gobierno popular que haga realmente las enormes transformaciones. Porque lo que estamos viendo es que cambiecitos de nombre de presidente, cambiecitos de nombre, no es suficiente. Tiene que haber un cambio mucho más fuerte, más trascendente, que efectivamente diga, aquí arrancamos un Ecuador distinto. Y para eso, Edgar, como bien lo ha señalado en varios puntos claves de la entrevista, vamos a hacer ahí unas pequeñas pastillitas de esta conversación, es precisamente activar a los grupos sociales que ya han dado esas muestras claras de presentar estas opciones, estos programas, ¿no? Como bien sabemos, tenemos a la CONAGI, pero también tenemos al movimiento de mujeres, también está el movimiento ecologista. Si bien de alguna forma, ¿no? Últimamente se han visto un poco golpeados, vamos a decir, por la misma lógica, ¿no? Vamos a decir, del gobierno, ¿no? Que no ha permitido que tengan espacios de diálogo más directos. Podemos decir que es momento de poder organizarnos y ir construyendo esta línea, ¿no? De cambio necesario para el país. En estos momentos donde es muy posible que pues se dé ese salto y que tengamos un cambio de gobierno. Yo sí insisto, Edgar, quizás en un primer momento la responsabilidad sí está en la Asamblea, pero no desconectarnos de esta opción que mencionaba muy bien, ¿no? La presión de los sectores populares, la presión del sector social, sí que es importante que le dé línea a ese cambio, porque no sacaríamos mayor cosa que solamente caiga Lazo, ¿no? Sin duda sería un golpe fuerte para esa lógica neoliberal que está gobernando, pero en los hechos, sí, si no tenemos una propuesta clara que presione desde el sector popular, pues no tendríamos las respuestas al tema de seguridad, al tema de educación que tan golpeado está últimamente, al tema de salud, la gente está muriendo en los hospitales, sí, y al tema básico del trabajo, Edgar. Así que me uno
a esa línea que está presentando, ¿no? Sin duda esperemos que los otros sectores también asuman esa responsabilidad que está planteando. El tiempo se nos va terminando, Edgar, yo le agradezco muchísimo, pero no vamos a dejar, no nos vamos a ir sin antes dar unas palabras finales y decirles a nuestros amigos, amigas que nos escuchan, que si ven esta entrevista, compártanla, sí, porque es la forma que tenemos de activar estos medios más comunitarios, podemos decir, ¿no? Estos medios pues independientes que tratamos de dar una línea diferente, distinta y con la verdad, que es lo más importante. Edgar, palabras finales para despedir esta entrevista. Ratificando el agradecimiento por la invitación y no sé si como palabras finales, pero sí como una inquietud. Creo que es momento en el cual el pueblo está en condiciones de decir basta. Y cuando un pueblo dice basta es cuando la historia comienza a caminar en una dirección distinta. Así Y es. creo que tengo la confianza de que el pueblo ecuatoriano, con toda su diversidad, tiene esas posibilidades del día de hoy. Cada Así es. uno tiene que hacer lo que pueda, lo que le corresponda en este momento. Ujú, ujú. Pues bueno, esperemos que esto se vaya concretando lo más pronto posible, Edgar, porque tampoco podemos ahí dejarlo, ¿no? En manos, ¿no? De los representantes políticos, que es importante que lo tengamos, pero si la ciudadanía no se activa, no presiona, pues también no podemos dejar, o más bien, no podemos responsabilizar todo a ese sector político. Nuevamente, gracias, Edgar, un abrazo y estaremos pronto en comunicación. Gracias, amigos. Muchas gracias, un gusto. Un gusto.